Recordarán ustedes Antes les cuento rapidito, a ver, déjenme ver qué tenemos por acá. Me van a ir pasando poco a poco los cronogramas y los programas que hay en Pichincha para este feriado, ¿no? O sea, de momento les recomiendo que vayan a visitar la ciudad mitad del mundo, que siempre en los feriados de finados tiene programas, obras artísticas, teatrales, musicales, danza, teatro, programas muy interesantes, súper divertidos, muy amenos y muy familiares, por cierto, ¿no? Y ustedes adentro de la mitad del mundo no solo van a disfrutar, digamos, de lo que significa el monumento, que es tan simbólico para los ecuatorianos, ¿no? Y uno de los lugares y parques turísticos más visitados del país. Ahora está el Museo de la Cerveza, hay lugares donde se puede degustar cerveza artesanal, producto nacional, hecho acá, marcas quiteñas, por cierto. Hay restaurantes, comida típica, locales de artesanías y todo lo que nos tiene acostumbrado la mitad del mundo, pero es un lugar muy, muy bonito. Así que les recomiendo que vayan a visitar la ciudad mitad del mundo. Y muy cerca de la mitad del mundo también, por supuesto, está el Parque Cochasquí y también el Bosque Protector Jerusalén, ¿no? Son actividades al aire libre estas, las del Parque Jerusalén y las de Cochasquí, pero en lugares que son además absolutamente seguros. A propósito de la pregunta que les planteamos el día de hoy en la transmisión, donde está garantizado un espacio amplio, con actividades diversas, al aire libre, naturales y seguras, actividades seguras, que en este momento es tan importante, ¿no? Ayer empezábamos el espacio con la expectativa que generaba lo que había sido el encuentro entre Andrés Camacho, el ministro de Energía de Colombia, y la señora Inés Manzano, ministra de Ambiente y encargada de Energía de Ecuador. Bueno, muy bien, a las autoridades ecuatorianas no les fue. Y creo que ahí vale la pena detenernos unos segundos para comentar, porque seguramente hay varios factores que inciden en que esta decisión no haya sido del todo beneficiosa para el país. En un primer momento el encuentro fue entre los dos ministros, la de Energía encargada de Ecuador, la señora Manzano, y el señor Camacho, ministro de Energía de Colombia. Y después, en horas de la tarde, y en el marco de este espacio de la COP16 en Cali, se produce un encuentro entre Daniel Noboa y Gustavo Petro, ¿no? Los dos mandatarios. A pesar de estos acercamientos y a pesar de la buena intención que manifestaba a través de su pronunciamiento en las redes sociales del presidente de Colombia, la decisión de este país y de las autoridades de este país vecino es la de no vender energía al Ecuador. Por una sencilla razón. Técnicamente entendemos que Colombia está atravesando una situación muy parecida a la nuestra. Tanto es así que los propios medios de comunicación, aliados y no aliados del gobierno, todos los medios de comunicación, para tratar también de un poco suavizar el impacto de esta crisis a todo nivel, algunos sí para justificar al gobierno, por supuesto, pero para suavizar el nivel del impacto de esta crisis han dicho que todo esto se debe y obedece a una situación climática, a un problema relacionado con la sequía, con la falta de lluvias, que en los últimos días se han hecho presentes ventajosamente, con más fuerza en la zona oriental del país, con menos fuerza en la zona austral. A propósito de este tema, gracias a doña Normita Torres, me parece que era que nos reportaba hace un momento
en el chat de que en Cuenca a esta hora no está lloviendo, pero ventajosamente en los últimos días en el oriente se ha llovido, lo que ha permitido que el caudal del río Coca, que alimenta a la central Coca-Cola Sinclair, activen a esta central y la misma pueda generar a esta hora más del 50% de la capacidad de generación eléctrica del país. El 54% hasta ayer, 54% de energía que estábamos consumiendo los ecuatorianos se originaba en Coca-Cola Sinclair. Y una cosa interesante de esto a propósito de una serie de reportajes que he visto. Los propios medios de comunicación que le han dado con todo a Coca-Cola Sinclair, no en esta crisis, ojo, sino durante los últimos 7 u 8 años, quizás más, han enviado reporteros, lo cual me parece muy bien. Yo sí destaco y reconozco ese afán de informar, pero de informar con la verdad a la gente, y los últimos reportajes que he visto al menos sí obedecen a la verdad. Pues que además entendemos que ya no les queda de otra, ¿no? Por un lado. Pero los mismos canales de televisión y medios que han hecho el esfuerzo ahora de enviar a sus equipos periodísticos hasta Coca-Cola Sinclair, están informando de que la central está trabajando con una capacidad incluso por encima de los 1000 megavatios, ¿no? Y que el 54% de generación eléctrica del país en este momento se origina en Coca-Cola. Pero es evidente que hay un problema de sequía, y ese problema de sequía no es ajeno a países como Colombia. Otros países de la región están atravesando una situación similar. Ahora, a propósito también de un comentario que hacía alguien en el chat, y es real, me decía, yo estaba en Colombia, pero en Colombia no hay apagones. El problema es que en otros países han tomado otro tipo de medidas para cuidar sus reservas de agua, que es lo que no hicimos acá en Ecuador, porque el presidente desde abril priorizó siempre su cálculo político y no escuchó las recomendaciones técnicas que le venían haciendo los ingenieros que trabajan en el sector energético del país. Lo dejó clarísimo el día domingo en la entrevista, cuando se refería a las recomendaciones de los técnicos, que dijo él que había técnicos que ya en este momento de crisis extremo que está viviendo el país, pero en este momento de crisis extremo, no antes, ¿no? Antes los técnicos desde abril le venían sugiriendo al mandatario hacer cortes de 2 y hasta 4 horas. No se los hizo y no se cuidaron los embalses. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de no haber cuidado los embalses? Pues que nos hemos consumido toda esa energía que debimos haber cuidado y que debimos haber utilizado de manera muy cuidadosa y de manera más planificada para la etapa más crítica del estiaje, que es justamente estas semanas que estamos viviendo y que probablemente vamos a vivir en los próximos días. Otros países sí cuidaron sus embalses, sí cuidaron sus reservas, y otros países que tienen esta combinación de energía hídrica y energía térmica seguramente sí dieron mantenimiento a sus plantas y centrales termoeléctricas, que es lo que no se ha hecho en el Ecuador. En el Ecuador se requerían algo así como 80 o 90 millones de dólares para dar mantenimiento a las centrales termoeléctricas, y no se lo hizo. No se lo hizo desde el gobierno anterior, es verdad. Que no lo hizo Lasso, es verdad, pero que tampoco lo ha hecho Noboa. Y el presidente Noboa dijo que recibió un país en crisis. Bueno, en ese país en crisis, en ese país endeudado, en ese país que la estaba pasando mal y que la sigue pasando mal y que la vamos a seguir pasando mal todavía durante los próximos días y en el próximo año, por supuesto, porque la realidad parece que no va a cambiar de la noche a la mañana, y eso ustedes y nosotros sabemos que funciona así. Se gastó 60 millones de dólares en una consulta. Entonces, cuando dice el presidente que cogió un país en crisis, sin plata y demás, a uno le viene a la cabeza la consulta del 21 de abril
Y dice, bueno, o sea, sí había plata para otras cosas, por ejemplo, para el famoso capricho de ir hacia una consulta popular, para plantearte además los mismos temas que ya se nos habían consultado un año antes o un año y meses antes durante el gobierno de Guillermo Lasso, y lo que parecería ahora es casi que una costumbre, ¿no?, que los presidentes utilicen estos mecanismos de democracia directa, plebiscitarios, para medir su popularidad. Contraten encuestas, sale más barato al país, pero eso sí, paguen las encuestas con su plata. Pero ahora las consultas populares son el gran termómetro y la vara con la que los gobiernos de turno miden su popularidad. Norma Espinosa nos dice: tengo amigos en Bolivia y Perú y no hay cortes. Así es que la situación por la que atraviesa el país no es diferente a nivel climático de lo que pasa en el resto del continente. Hay otros sectores en el mundo, en cambio, que la están pasando mal, muy mal, por el exceso de lluvias e inundaciones. Hemos visto imágenes realmente dolorosas y espantosas de lo que está pasando ahora mismo en Valencia, España. Hay ya varias decenas de muertos, muchos de ellos niños incluso, por efecto de las inundaciones en Valencia, España. En cambio, acá lo que estamos pasando es una etapa de sequía, pero además es una sequía que afecta a ciertos sectores y a otros no. Por efecto de las lluvias se han provocado deslizamientos de tierra que a la vez han dejado como resultado el cierre de vías, lo que pasó hace poco en la vía que conecta Baños con Pastaza, con Puyo. Y gracias a eso, como les decía hace unos minutos, pues se ha incrementado el caudal del río Coca. Pero la realidad no es igual en otras zonas del país. Entonces ahora mismo, y gracias a la gente que nos escribe desde Cuenca, que son varios amigos que residen allá y que nos envían sus reportes, pues en Cuenca ahora mismo no está lloviendo. Y acá en Quito hemos tenido lluvias esporádicas también, ¿no? Ayer, por ejemplo, llovió unos pocos minutos en horas de la tarde. Jazmín Tonato por acá nos dice: no se respetan los horarios de luz. Es una decepción total. Sí, eso, por cierto, a las familias, a los trabajadores, no les permite ni siquiera planificar su jornada, ¿no? Yo les contaba el caso del vecino que hace helados artesanales, que tenía 3 congeladores repletos de productos, que además son buenísimos los helados. Y ahora tiene apenas un congelador trabajando y a la mitad de su capacidad. ¿Por qué? Porque, como bien decía nuestra amiga, no respetan los horarios y eso no le permite ni siquiera al heladero trabajar planificadamente y con normalidad. Entonces entendemos que Colombia también está preocupada en llenar sus embalses y no se les puede culpar tampoco, por supuesto, a las autoridades colombianas que al momento de tomar una decisión tan importante como la venta de energía a otro país, pongan por delante y pongan primero como prioridad atender las necesidades puertas adentro. Pero es que eso es normal. Petro es el presidente de Colombia. Camacho es el ministro de Energía de Colombia. Ellos estarán poniendo, por muy solidarios que puedan ser, por mucho afán que tengan de querer ayudar o colaborar con el Ecuador en medio de esta crisis tan grave que estamos pasando, pero indudablemente, siendo autoridades colombianas, tanto Petro como Camacho van a poner por delante los intereses de su nación. Y para ellos, creo que no hace falta ni siquiera mencionarlo, pero acá hay gente que de verdad que es tan básica, a la que hay que repetírselo. Si les ponen en una balanza atender las necesidades del Ecuador y atender las necesidades de los colombianos, para ellos obviamente va a pesar mucho más atender las necesidades de sus ciudadanos, pues. Entonces, mientras ellos no logren sortear la crisis provocada por la sequía y logren alcanzar un porcentaje idóneo para que sus centrales, todas sus centrales hidroeléctricas, puedan operar con normalidad, difícilmente le van a vender energía al Ecuador. Y
como nos pasa a nosotros, también les pasa a ellos. Eso depende estricta y exclusivamente del clima, del tiempo. Y ustedes me dicen, pero ¿por qué haces esa explicación si es tan obvia? ¿Por qué? Porque en este país hay gente que no ve más allá de sus narices. Yo por suerte tengo una nariz súper grande, entonces sí puedo ver más allá de mis narices. Y dice que esto se debe a un tema ideológico. De que Petro, como es socialista del siglo XXI, entonces decide no venderle energía al Ecuador. Ustedes habrán visto y se habrán encontrado con un montón de comentarios, incluso de gente de no creer, que repite esta serie de barbaridades. Por eso es que es tan necesario, creo yo, hacer estas aclaraciones. Que esto tiene que ver con las recomendaciones técnicas. Y claro, cuando una autoridad también es responsable, hará caso a las recomendaciones que le hacen los profesionales de la rama. En este caso, los ingenieros eléctricos de Colombia le habrán dicho al ministro y le habrán dicho al presidente Petro, no es lo mejor vender energía ni a Ecuador, ni a Perú, ni a ningún otro país del mundo. ¿Por qué? Porque primero atendamos nuestras necesidades. Entonces, la decisión que adopta el gobierno colombiano y las autoridades colombianas es una decisión absolutamente comprensible. Pero acá tenemos un montón de gente absolutamente insensata que pretende politizar todo, ideologizar todo y polarizar todo. Entonces lo que quieren hacer creer en el país es que el gobierno de Colombia y Petro, como son socialistas del siglo XXI, como es comunista, como es amigo de Correa, entonces Correa ya le debe haber llamado y le debe haber dicho a Petro, no le vendas energía a Noboa, porque además estamos en año preelectoral y que Noboa tenga apagones, eso nos beneficia a nosotros electoralmente. Debe haber, en serio en este país, debe haber gente que cree esos mensajes. Y es obvio que hay gente que emite esos mensajes. Basta abrir las redes sociales y nos vamos a encontrar con un montón de comentarios de ese estilo. De gente que hace política, por supuesto, a partir de la politiquería y la mentira. Y lo que yo les acabo de decir es absolutamente una mentira. ¿Y por qué es una mentira? ¿Por qué? Porque el fin de semana nada más. Y debe ser muy malo. Debe ser muy, muy malo. Voy a suscribir las palabras del querido amigo Jacobo García. Debe ser muy malo y debe ser muy incompetente para que Guillermo Lasso te saque en cara acciones que hizo durante su gobierno, que le dieron resultado y que tú hasta este momento no has podido hacer, y cuando has hecho, que ya fue tarde, no has obtenido resultados positivos. Lasso el fin de semana, fíjense ustedes, Lasso, así de mal la está pasando Noboa, así de mal le va a Noboa, y el problema es que no solo es que a Noboa le va mal, así de mal le va al país por la manera tan irresponsable y tan deportiva como ha manejado esta crisis Daniel Noboa. Entonces, tan malo ha sido Noboa que el propio Lasso el fin de semana se dio el lujo de publicar en sus redes sociales un post acompañado de una fotografía, estrechando la mano junto a Gustavo Petro, diciendo que él había ido a Colombia a lograr que nos vendan energía durante la crisis que vivimos, crisis muy parecida a esta y además en la misma etapa del año anterior. Entonces debe ser muy malo, de verdad muy malo, para que Guillermo Lasso te saque en cara que él hizo cosas que tú no has podido hacer. Y que está clarísimo de que el gobierno de Noboa no lo ha podido hacer porque viajaron el presidente, su ministra, y no lograron convencer a las autoridades colombianas por las razones que acabamos de exponer, que tienen que ver también, como pasa acá, con una cuestión relacionada al clima. Y que nada tiene que ver con las cuestiones ideológicas, que es como pretenden alimentar acá el relato para polarizar, ¿no? Petro socialista se niega a venderle electricidad a Noboa, que es un capitalista, un neoliberal o lo que ustedes quieran. Falso. Tanto es así que Petro, presidente de Colombia, le vendió electricidad a Guillermo Lasso, banquero, presidente de Ecuador.
Y Colombia le vendió energía al país hasta inicios de este mes, que es cuando suspende la transmisión de energía por los motivos que acabamos de conversar. Y a propósito de estos temas, revisemos una notita que está en la página web de Radio Pichincha y que tiene que ver con la última publicación de la marca Perfiles de Opinión. Nota de la doctora Licenia Espinel. Desaprobación a gestión de Noboa llega al 55.8% según Perfiles de Opinión. Y más grave que eso, la credibilidad del presidente Noboa ha resultado muy golpeada en esta última medición, que hay que tomar en cuenta, y sí, es una medición hecha a inicios de este mes, de octubre. El 43 claro, y la gravedad de la crisis vino días después, ¿no? Los cortes de 14 horas vinieron días después. Es decir, acá todavía no está medido el impacto en la población de cortes de 14 horas o más. Como les hemos comentado, hay sectores en Quito, mucha gente que nos ha mencionado que han tenido 3, máximo 4 horas de energía al día. El 43.43% califica la gestión del presidente Noboa como mala, el 12.40% como muy mala, mientras que el 37.23% dice que es buena y el 4.84%, bajísimo, dice que es muy buena. La desaprobación a la gestión del presidente de la República se incrementó en 55.8% según la última encuesta de Perfiles de Opinión. Una encuesta que se hizo en Quito y Guayaquil entre el 8 y el 9 de octubre del 2024, cuando andaba él condecorándole al papá, ¿no? Por ahí, por esas fechas. Después vinieron los cortes de 14 horas, entonces estas cifras, como son, siempre les digo, las encuestas, una fotografía de ese momento, seguramente ahora la aceptación a la gestión del señor Noboa debe ser menor, mucho menor, debe haber sufrido un impacto severo. El documento indica que el 43.43% califica la gestión del presidente Noboa como mala, el 12.40% como muy mala. La calificación negativa del presidente subió apenas un 3.34% en relación a la encuesta anterior, efectuada el 8 de julio del 2024. La aprobación hacia el presidente Noboa sigue siendo mayor en Quito, con un 45.83% frente al de Guayaquil, en donde tiene 39.91%. En cuanto a la credibilidad, es decir, quienes le creen y quienes no al presidente Daniel Noboa, un 58.75%, es decir, 59% de encuestados no le cree al presidente Noboa, frente a un 41.25% que aún confía en su palabra. La desconfianza hacia el presidente Noboa se refleja más en Quito, con un 59.66% en relación a Guayaquil, donde se ubica en un 58.20%. Cifras de Perfiles de Opinión. Y entiendo que una firma internacional ha publicado también encuestas que tienen que ver con la imagen de los mandatarios a nivel regional. La firma CB Consultora Opinión Pública. Y esta ubica al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, como el presidente más popular o con mejor imagen, con un positivo de 52%. En segundo lugar está Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, con 49.4% de imagen positiva. En tercer lugar está Javier Milei de Argentina, con 47.7%. En cuarto puesto está Santiago Peña con 46%, y en quinto lugar aparece Daniel Noboa con 45% de imagen positiva, digamos, de alguna manera coincidiendo con los números y las cifras de Perfiles de Opinión que hablan de una caída pronunciada, ¿no? Permanente además, y estrepitosa del presidente Noboa, que en cuestión de 10, 11 meses
ha licuado números que al arranque de su gestión, y más creo que a partir de lo de enero, cuando salen con este asunto de la declaratoria del conflicto armado interno y todo lo que sucedió, que algún día, yo espero, algún día los ecuatorianos sepamos la verdad de lo que sucedió en la supuesta toma de TC Televisión y otros eventos, que a mí por lo menos sí me generan muchísimas dudas, que justificaron el incremento del IVA y otra serie de decisiones que nada tienen que ver con la seguridad. Algún día vamos a saber la verdad. Creo que ahí tuvo su pico más alto Noboa, ¿no? Y desde entonces pues ha ido sufriendo caídas permanentes y consistentes, porque lo que está claro es que para cada crisis que aparece el presidente no ha tenido una respuesta, y que probablemente su manejo, incluso no solo de gestión gubernamental, sino comunicacional, no ha sido el manejo más adecuado. Y quería hacer un comentario breve con respecto de este asunto de la recaudación del IVA, que iba a significar algo así como $1.000 millones. Y de esos $1.000 millones, por palabras de la propia ministra Palencia, durante los días del juicio político se conoció que al Ministerio del Interior le habían destinado algo así como 64 millones, pero nos habían dicho que era necesario incrementarnos el IVA para financiar o para cubrir los gastos de la famosa guerra, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿a dónde se fueron los 1.000 millones si apenas 64 le han destinado al Ministerio del Interior? Y por otro lado, ustedes habrán visto esta semana que el presidente y el gobierno publicitó la entrega de material armado que había sido incautado a bandas delincuenciales, ¿no? Hacen operativos, allanamientos o lo que sea, les quitan armas a los delincuentes, y lo que están haciendo, que además fue una decisión que se adoptó a partir de la consulta del 21 de abril, que digamos esto es lo único que como resultado de la consulta esa ha sido efectivo, a más del incremento de penas, que tampoco es que ha servido mucho para solucionar los problemas de inseguridad. Ya ven ustedes el cuento de la extradición y demás. Pero han trasladado esas armas a manos de militares y policías, a manos de la fuerza pública, que creo además técnicamente no es lo más apropiado. Porque pensemos en una investigación en el caso de un escenario como el del 30S, por ejemplo, ¿no? Ahí sabíamos qué tipo de armamento utilizaba la policía, todos homologados, todos iguales, mismo tipo de munición. Qué armamento utilizaba el ejército, todos homologados, todos del mismo tipo de munición. Ahora los militares y los policías van a empezar a utilizar armas que no tienen un registro, que no han sido adquiridas legalmente, que deberían ser destruidas, pero pasan a manos de ellos. Y la pregunta es, si van a empezar a utilizar armas de segunda mano que les han quitado a los delincuentes, ¿para qué, perdónenme la expresión, pero para qué diablos nos incrementaron el IVA? Si el incremento del IVA supuestamente iba a estar destinado para financiar la guerra, uno hubiera imaginado que entonces esos recursos que usted, señor, señora, que nosotros, cada vez que vamos a comprar cualquier cosa, y pagamos más IVA, esos recursos iban a estar destinados para que el Estado compre armamento, para que el Estado compre chalecos, para que el Estado compre patrulleros, para que el Estado se encargue de la dotación de armas a la fuerza pública. Pero ahora resulta que las armas y las herramientas que están y van a utilizar policías y militares, pues son las que les decomisan o las que les incautan a los delincuentes. Entonces la pregunta es, ¿para qué nos subieron el IVA? Cuando el pretexto era supuestamente cubrir los gastos de la dichosa guerra y conflicto armado interno. Esa es una pregunta que además me parece a mí que es absolutamente legítima a partir de una serie de publicaciones de esta semana del Gobierno Nacional. Hay otros dos temas, antes de empezar con las entrevistas. Me avisan cómo vamos de tiempo, chicos. Meli. ¿Ah? Otros dos temas a los cuales quería referirme, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, y en esta crisis la asamblea, ¿qué anda dedicada? ¿Qué va a hacer? Nota también que consta en la página web de Radio Pichincha.
La Asamblea elaborará un proyecto de alivio financiero ante la crisis energética y lo enviará al Ejecutivo. Ojalá el Ejecutivo no lo vete, ¿no? El proyecto de alivio financiero que se elabore en la Asamblea se enviará al Ejecutivo para que lo revise y lo vuelva a remitir a la Asamblea con carácter económico urgente. La Asamblea Nacional elaborará un proyecto de ley de alivio financiero para enfrentar la crisis energética, así lo informó la presidenta Viviana Veloz este martes 29 de octubre. En su informativo semanal, la titular de la legislatura anunció que para esta jornada se convocó una reunión urgente a los jefes de bancada y los representantes de los bloques políticos con el fin de tratar este asunto. La intención de que podamos reunirnos de forma urgente es para tratar un proyecto anticrisis enfocado en el refinanciamiento de pagos en el sistema financiero, así como la reestructuración de deudas. Veloz agregó que el documento que se elabore con aportes de los diferentes bloques se enviará al Ejecutivo en Carondelet para que lo revise y lo vuelva a enviar a la Asamblea. Tras la propuesta de la presidenta, varios asambleístas emitieron sus posturas. Gisela Garzón, legisladora de la Revolución Ciudadana, observó que en esta iniciativa se debe proponer el congelamiento de precios y controlar la especulación para garantizar el alivio financiero en la ciudadanía. Su compañero de bancada, Blasco Luna, sostuvo que el documento también puede incorporar el diferimiento de pago, pero sin intereses sobre los intereses que pone que impone la banca, ¿no? Agregaron que otras alternativas serían disponer que los gobiernos autónomos descentralizados paren los procesos de cobro de coactivas. Vicente Tayano, del Partido Social Cristiano, aplaudió la propuesta y resaltó que debe haber un control de precios de los productos, aunque observó que para esto no se necesita una ley. Es bueno, las intenciones son buenas, hay que ver qué otras cosas incorporan, el alivio financiero al tema de deudas, el tema de control de precios, la especulación, en fin, porque acá hay gente que ya está empezando a hacer su agosto con respecto de, ¿no? La necesidad de ciertos productos o implementos que se requiere para este tipo de crisis, como por ejemplo los famosos generadores, ¿no? Un generador que antes costaba 200 o 300 dólares, ahora los que hay, si es que hay, encuentras, porque ya no es que hay, al doble o al triple del precio, ¿no? Por un lado. Y por otro, la presidenta Veloz ayer hizo un anuncio que a mí me parece que es súper importante y sobre el cual, digamos, poco se ha comentado, nada se ha dicho, y tiene que ver con retirar las vallas que estaban ubicadas en los alrededores de la Asamblea. Como bien decía la presidenta de la legislatura, el haber cerrado esas calles y el haber obstaculizado el paso de los transeúntes y hasta de vehículos por esas zonas, golpeó la economía de muchos hogares que tienen sus negocios dentro del perímetro alrededor de la Asamblea Nacional. Entonces, por un lado está aquello, ahí hay tiendas, restaurantes, farmacias, todo tipo de papelerías, librerías, hay todo tipo de negocios en los alrededores de la Asamblea, que por un lado se han visto afectados, pero por otro está el tema de la libre movilidad de la gente. Hay colegios, hay profesionales, hay oficinas, consultorios médicos, consultorios jurídicos, de todo hay en esa zona, ¿no? Alrededor de la Asamblea, que se han visto impedidos de poder circular por vías que son públicas y que desde, si mal no recuerdo, la legislatura del 2017, en esa transición entre José Serrano y Elizabeth Cabezas, y después, por lo sucedido durante los días de octubre del 2019, decidieron los asambleístas blindarse, amurallarse, poner vallas e impedir que la gente pueda transitar. A mí me parece que es una decisión acertada y emitió un mensaje que tiene un gran contenido, ¿no? La señora Veloz, o señorita Veloz, de que se amurallen o que se resguarden detrás de vallas quienes tienen miedo del pueblo. Quienes necesitan estar amurallados son quienes más lejos quieren estar de la gente. Y el Parlamento y la Asamblea es el primer poder del Estado porque es donde, en teoría, en un Estado democrático como este, está representado todo el territorio de este país. Hay asambleístas de las 24 provincias.
hay asambleístas nacionales. Entonces, el mensaje que envía el primer poder del Estado al permanecer amurallado, el mensaje que ha enviado durante todos estos años, permaneciendo amurallado, ha sido de absoluto distanciamiento con el pueblo, con sus electores, con la gente a la que se deben, además. Así que a mí me parece muy oportuno y una gran, excelente decisión el retirar esas vallas para que la gente pueda circular por los alrededores de la Asamblea Nacional.